Por un mundo más justo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito suenan estas palabras. Si de verdad llegáramos todos un día a vivir en este planeta justamente, que sea justo, para tanto para unos como para otros. Porque al fin y al cabo en este planeta lo que vivimos son seres humanos, además de, claro, de todas esas muchísimas más cosas, ¿no?, que nos acompañan en este planeta. Pero yo siempre he creído que precisamente la mano del hombre es la que más daño ha hecho al planeta. Y si no tenemos ese mundo más justo, es precisamente por la mano de ese hombre. Incluidas las mujeres, cuidado, la mano de todos, voy a decirlo así. Bueno, pues Por un mundo más justo es un partido político que ya está en el ámbito político español desde el año 2004. Y los objetivos principales de este partido político, según precisamente presenta sus estatutos, es la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad que existe en este mundo. Al otro lado del teléfono tenemos a Alejandro Plans. Él es el portavoz de este partido político Por un mundo más justo. De entrada lo vamos a saludar. Muy buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Neri. Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Muchísimas gracias también a ti por haber atendido nuestra llamada. Alejandro, voy a comenzar la entrevista, si no te importa, preguntándote primero por el partido, porque ya luego quiero preguntarte pues por la situación actual que estamos pasando, ¿no?, en este momento de pandemia, ¿no? Porque ustedes han sacado a través de las redes de hecho se llama COVID Model, en el que pueden llegar a predecir los contagios, el número de camas en UCI, hasta los fallecidos por las distintas comunidades autónomas españolas. Pero, ¿te importa, Alejandro? Comenzamos por ahí. Cuéntame, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos personas convencidas de que la dignidad humana no tiene fronteras. Somos personas, en este caso que nos hemos atrevido desde hace 16 años, allá por el año 2004, a formar un partido político con este nombre, es Por un mundo más justo, con la convicción de que una ciudadanía global es necesaria, y aunque nos lleve 30, 40, 50 años lograr hacer efectiva esa ciudadanía global que respete la dignidad de todas las personas en el mundo, independientemente de donde hayan nacido, que era necesario empezar a dar pasos muy concretos en donde nos ha tocado vivir, que somos españoles. Sí. Entonces, aquí en España fundamos el partido, iniciamos esta andadura, y claro, con esta pandemia que nos ha asolado desde el mes de febrero, que como recordáis murieron más de 50.000 personas entre marzo y abril, se generó una crisis no solo sanitaria, sino también social y económica, que además en el caso concreto de Canarias se está sufriendo especialmente por diferentes factores. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta en marzo y abril? Bueno, pues siendo conscientes de que un partido todavía humilde, ¿no?, que todavía no tenemos esa dimensión grande ni en afiliación ni en presupuesto, pues lo que sí éramos conscientes de que teníamos gente muy preparada a nivel de ciencia, de matemáticas y con una experiencia en gestión también, que nos permitía, de una manera, como digo, muy propositiva, humilde, sin pensar que lo que hagamos nosotros vaya a alterar en gran medida lo que pudieran hacer los que tienen ahora ese poder, esa capacidad de decisión, pero lo que teníamos era una convicción enorme de que esa confrontación, ese lenguaje frentista, ese tirarse las cifras un bando a otro a nivel político, no nos iba a llevar a ningún sitio positivo, ¿no? Y que cuando veíamos que ese tono alterado de controversia se empezaba a permear hacia abajo, hacia la ciudadanía a nivel de calle, es cuando nos lanzamos y fruto de muchísimas horas de trabajo publicamos un modelo matemático que a día de hoy nos está siendo
nos está dando la utilidad de poder predecir la evolución de la pandemia a 2 semanas vista con un porcentaje de acierto de un 96%. Y es por esto que empezamos a ser llamados por diferentes medios de comunicación, porque llama mucho la atención y bueno, y se presenta la exactitud de los datos que ustedes dan, ¿no? Con ese modelo, ¿no? Eso es, en covidmodel.es. Ahora quiero hablar de eso también, Alejandro, pero primero para poner un poquito en antecedente a los oyentes de esta casa, ¿no? De quiénes son ustedes, ¿vale? Para que no haya confusiones, si no te importa, ¿vale, Alejandro? Mira, vamos a ver, bueno, ya sabemos, personas convencidas de que la dignidad humana no tiene fronteras, está claro. Nosotros desde esta casa también estamos convencidos de ello. Alejandro, ¿y cuál es la ideología de este partido político por un mundo más justo? Bueno, tenemos una ideología que lo que hace es romper el eje izquierda, que no decimos que no sea importante y no sea una forma válida de interpretar las decisiones, ¿no? De un carácter de izquierda, un carácter de derecha. Nosotros rompemos ese eje y levantamos hacia arriba una nueva línea, que es el concepto de la ciudadanía. ¿Qué tipo de ciudadanía trabajan los partidos a día de hoy? Y podemos ver y comprender que hay partidos que trabajan por una ciudadanía regional, muy centrada en un ámbito más regional, más local, que es totalmente respetable esa orientación. Otros se centran en una ciudadanía exclusivamente nacional y a partir de ahí empiezan a lanzar toda una serie de estrategias, de propuestas, y nosotros es lo que resultamos realmente diferentes a todo el panorama político español, que es que levantamos un eje claramente apostando por una ciudadanía global. Es posible atender las necesidades locales, las necesidades nacionales, pero desde un punto de vista que en nuestra opinión es mucho más inteligente a largo plazo. A lo mejor a corto plazo genera ciertas dudas porque es una opción muy valiente, pero a largo plazo estamos convencidos de que es la única válida. Si no, no lo plantearíamos así. Pensamos que los retos globales, pandemias, crisis globales, crisis económicas, que están basadas en una enorme falta de regulación a nivel mundial, todo ese tipo de crisis, de retos globales a los que nos enfrentamos, nada podemos hacer afrontándolos desde un ámbito regional o un ámbito nacional. Necesitamos cooperación internacional, necesitamos llegar a acuerdos globales y a nivel humanitario empezar a proponer soluciones con carácter global que de verdad hagan justiciable, entre otras cosas, los derechos humanos, porque de los derechos humanos se habla muchísimo, pero a día de hoy tenemos un largo recorrido para que de verdad la comunidad internacional logre hacer justiciables, es decir, que se pueda exigir responsabilidad legal y política para que se puedan garantizar este tipo de derechos, los derechos humanos. Vamos a ver, precisamente esos derechos humanos. En los últimos tiempos, y bueno, y voy a hablar casi de la última, de los últimos 10 años o los últimos 5 años, hemos visto que precisamente sobre esos derechos humanos esta Europa no está funcionando, ¿no? ¿O qué creen ustedes? Porque nos hemos visto con todos esos fenómenos migratorios, que ¿qué respuesta se le está dando? Se le está dando una respuesta con una visión exclusivamente local, regional o a nivel de naciones. La propia Unión Europea es una unión que todavía no está madurada y de hecho está en grave riesgo de legitimidad, de credibilidad, precisamente porque todavía no ha dado el paso de varios pasos, y uno de ellos es que es una unión que todavía no es fiscal, que es una de las grandes propuestas a nivel europeo que nosotros hacemos. No tiene sentido que tengamos una unión de libre tránsito de personas, no tiene sentido que solo podamos transitar, que podamos comerciar con ciertos acuerdos, cuando a nivel fiscal todavía
no se está haciendo una verdadera unión, que eso es lo que nos hace tremendamente débiles y lo que provoca es que todavía estemos actuando como estados dentro de una unión más global, más europea, muy débil. Pero es que incluso a nivel mundial lo que vemos es la absoluta nada. Lo que tenemos es que todavía un esquema de funcionamiento global que nuestros oyentes deben pensar que nosotros que qué lejos apuntamos, cuánto queda para lograr una verdadera unión mundial donde se logren todos esos acuerdos, pero fíjense, cuando uno analiza el panorama actual, cuando uno proyecta con el actual devenir de la toma de decisiones lo que nos espera en los próximos 10 años, 20, se da cuenta de que si lo que se puede esperar a medio largo plazo de la situación actual tiene peor pinta que lo presente y que no se van a ofrecer soluciones de verdad eficaces a los problemas que ya tenemos y que vamos a seguir teniendo en el futuro, pues nosotros hemos hecho una reflexión que pensamos que es de mucho sentido común y que es la acertada, aunque sea valiente y requiera un ejercicio de paciencia y de constancia. Preferimos ponernos a trabajar ahora para que todo esto sea posible, para que se den las condiciones necesarias para en los próximos años e incluso diría décadas que sea posible llegar a esos planteamientos, a esos acuerdos globales. Pues preferimos hacer eso precisamente para los grandes retos que estamos teniendo, que, como decías, uno de ellos es la defensa de los derechos humanos. Y no podemos permitir que haya una comunidad de millones de personas refugiadas que estén siendo desatendidas y que se estén dejando morir o en el mar o que estén abandonadas en enormes campos de refugiados como el último que fue desgraciadamente incendiado y que ahí es ahora que no hay plan B, no hay ningún plan de acción con esta gente, o lo que está pasando ahora en Canarias con ese aula de la naturaleza en Magues, por ejemplo, que tienen al doble de personas hacinadas ahí del que realmente caben, ¿no? Entonces son un poco el absurdo que me comentabas, Nelly, hace un momento de cómo parece mentira, pero a veces tratamos peor a las personas que a los animales, ¿no? Es tremendo. Sí, desgraciadamente. Hombre, es cierto, antes de entrar en antena comentábamos lo que está pasando en ese muelle de Arguineguín, que en el día de ayer llegaron 150 personas, ayer solamente, Alejandro. Imagínate, más las que ya estaban hacinadas en ese muelle, y luego nos escandalizamos, ¿no? Porque en el momento que dejamos a un animalito en una azotea, bajo una carpa, en menos de 24 horas te aseguro que tienes una denuncia, ¿vale? Por maltrato animal. Pues hay cientos de personas hacinadas en ese muelle bajo carpas, comiendo bocadillos, no pudiendo ni siquiera ducharse, ni un baño, porque lo que tienen son baños químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no pasa nada. Yo no sé si las noticias están llegando bien a territorio peninsular, Alejandro, pero aquí las portadas son todos los días de la cantidad de gente, de personas que se lanzan al mar y en busca de una vida mejor. Claro, y se están lanzando al mar porque que esto es algo que no es conocido por muchísimas personas. Nosotros se nos desgastan los dedos de teclear y de escribir en las redes sociales intentando parar bulos, y es que la gente tiene que saber que las embajadas españolas y las de cualquier otro país europeo en el exterior de la Unión Europea, pongamos en África o en Middle East, en diferentes países donde la gente, hay parte de la población que decide arriesgar y hacer un viaje migratorio buscando una vida mejor o incluso que son perseguidos y lo que persiguen es salvar la vida directamente. Ese riesgo de ese viaje es producido porque nuestras embajadas no están haciendo el trabajo que tienen establecido según la ley, que es ofrecer
un trámite, un procedimiento administrativo en el que se cursan las solicitudes de asilo o de migración, por diferentes motivos, laboral, de estudios, y todo esto que antes sí funcionaba, desde hace muchos años esto está cortado. Entonces, lo que estamos pidiendo, pero no solo el Partido por un Mundo Más Justo, sino un montón de organizaciones sociales desde hace muchos años, es que se establezcan vías seguras de migración. Claro. Precisamente porque a muchas personas que quieren hacer un viaje migratorio, si de verdad se estuviera cursando correctamente su solicitud y se hubiera aceptado a trámite, si todo esto funcionara, no les importaría, en la mayoría de casos, esperar, hacer un viaje legal, más seguro. Claro. y más ordenado. Y lo contradictorio de esto es que, como no pueden hacer un viaje seguro y legal, ni siquiera esperando años que estarían dispuestos a esperar, lo que están haciendo es arriesgar la vida literalmente, y en un viaje que cada vez es más peligroso. Vamos a ver, porque España no ha sido nunca un país, vamos a ver, España ha sido un país que ha emigrado, ¿vale? Muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué se ha convertido España en los últimos tiempos? Y lo digo por todos los comentarios, ¿no?, que se oyen en la calle. Tan xenófobo, que tengo que decirlo así. ¿Tú qué crees que es lo que ha fallado? Porque no éramos así, Alejandro, ¿o no? ¿O tú crees que los españoles éramos tan racistas, iba a decir? Porque tampoco creo, cuidado, que tampoco creo que seamos la mayoría, ¿vale? Pero sí, cada día se oye más en la calle, ¿no?, ese enfrentamiento. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, el problema que hay es el que la violencia se visibiliza con mucha potencia, y la impresión es de una realidad que es incuestionable, de que hay un índice de xenofobia que hay que trabajar y que hay que combatir, pero hay estudios que demuestran que la sociedad española es tremendamente solidaria. Claro, esto es muy esperanzador. Lo que ocurre es que eso no da titulares. Un estudio de sociológico de según qué universidad, que hay múltiples fundaciones y universidades que están haciendo año tras año estudios sobre estos asuntos, que demuestran que la sociedad española es una sociedad solidaria, de acogida, que valora enormemente la necesidad de atender a las personas más vulnerables, entre ellas las personas migrantes. Y ¿qué ocurre? Que esto no quiere decir que tengamos que comprometernos todas las personas en este país para combatir esa xenofobia. Entonces es el doble ejercicio. Uno, reconocer que hay un índice de xenofobia que no podemos permitir que vaya creciendo, pero al mismo tiempo siempre hay que acompañar. Cuando se habla de generalizar o que se empieza a generalizar el llamar xenófobo a la sociedad española, no, es la xenofobia existente en España, es una xenofobia que hay que combatir, que hay que trabajar, que existe, que hay que comprometerse para solucionar este problema, pero hay que hacer también caso de esos estudios sociológicos que se publican menos, que se mencionan menos y que son muy esperanzadores. Nos tienen que dar fuerzas a todas, pensar que no somos las únicas personas. A nosotros mucho en redes sociales, a Por un Mundo Más Justo, nos dicen: quedároslos en vuestra casa, ¿no? Desde comentarios de este tipo es que a esa gente, si supiera la de personas en España que, aunque hayan llegado a cambiar la normativa y hacer ilegal el que tú puedas tener una persona refugiada en tu casa, etcétera, muchas personas están en redes de acogida coordinadas, a nivel de asociacionismo, a nivel de parroquias cristianas o a nivel de fundaciones, que están tejiendo una red de acogida alternativa y humanitaria para todas estas personas. Entonces, toda esa gente que desgraciadamente podríamos considerar xenófoba, que llega a hacer esa barbaridad de comentarios, hay que decirles: no te imaginas
la de personas que en España estamos comprometidas con tratar a los demás con dignidad, independientemente de en qué país hayan nacido o actualmente donde vengan residiendo últimamente. Porque esta gente piensa que la condición humana depende de si uno es español o no es español, y eso es lo kafkiano, ¿no? Lo absurdo, lo realmente innatural, ¿no? Es que en términos científicos la condición de una nacionalidad en absoluto determina conceptos que quizás nos estamos poniendo más trascendentes, pero como el de la fraternidad, ¿no? Es mucho más científico el término de la fraternidad que el de la nacionalidad. Vamos a ver, recordamos, estamos hablando con Alejandro Plans, él es portavoz del partido político Por un Mundo Más Justo. Alejandro, cuéntame, la primera pregunta, antes de que ya entremos en este modelo que han sacado para poder predecir los contagios, el número de camas en las UCI y fallecidos por esta terrible pandemia. Alejandro, ¿qué opinan desde un partido más justo de cómo se ha llevado toda la gestión de este COVID-19? La gestión, y me refiero al gobierno central, sobre todo, y luego, si quieres, también por las distintas comunidades. Y ahí en Madrid están verdaderamente mal, o esos son los datos que nos llegan a nosotros aquí. ¿Qué piensan desde un partido más justo? Por un mundo más justo, perdón. Sí, desde el Partido por un Mundo Más Justo, pues nos propusimos en la primera ola que nos pilló a todas desprevenidas, realmente nos comprometimos a no hablar mal a posteriori. Sobre todo, si no tuvimos nosotros en primera persona, como partido político, la capacidad de hacer propuestas a futuro cuando realmente en tiempo real estaba tomando decisiones el gobierno, porque ahora es muy fácil ponerse a criticar y a decir que según los datos se llegó tarde, que se debió actuar con más rapidez y tal. Lo que estamos haciendo es ser constructivos. Nuestra opinión es que el gobierno evidentemente no actuó cuando con la determinación y la rapidez que hubiera sido necesaria para atajar la pandemia. Pero esto es una obviedad y esto no demuestra ningún mérito político ni ninguna aportación que se resulte útil. Lo único que es un juicio de valor fundamentado en una información que ahora sí es accesible y tenemos, pero que no aporta nada. Entonces nosotros en aquel momento nos dimos, en público no vamos a criticar al gobierno, aunque haya argumentos poderosos para poder hacerlo. Lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar para aportar algo que realmente sea útil, que pueda guiar la toma de decisiones, si es que somos capaces de hacer eso. Pensamos que sí lo hemos hecho con COVID Model, y ahora sí que estamos con la capacidad, al tener esa capacidad de predecir con 14 días de antelación la evolución de la pandemia, y de poder ir calculando qué grado de saturación está habiendo esta vez en esta segunda ola en las UCIs, que al final es el último pasito antes de poderle salvar la vida a alguien. Ese es el indicador que te está marcando realmente si tu sistema sanitario está siendo capaz de afrontar esta carga. Por ejemplo, en Canarias nosotros estamos viendo que en los últimos 14 días ha habido 30 fallecimientos frente a los 24 que va a haber, deducimos que va a haber en los próximos 14 días. Bueno, pues esa tendencia positiva, que es de las pocas comunidades autónomas que la tienen en el caso de Canarias, pero cuidado, porque Canarias tiene un porcentaje de ocupación en UCI del COVID el 14,69%. ¿Esto qué quiere decir? Que casi el 15% actualmente de todas las camas UCI que hay en Canarias las ocupan enfermos con COVID. Esto quiere decir que aunque cuantitativamente, incluso en términos relativos, en muertes por millón de habitantes, Canarias está espectacular, ¿vale? Solo por detrás de Asturias, pero cuidado, porque la capacidad
en camas UCI que tiene Canarias es bastante limitada respecto a otras comunidades autónomas y está en un 14%. Nosotros tenemos, para que os hagáis a la idea, fijada una línea de peligro que a partir del 25% de ocupación, y lo ponemos en la home de la página de covidmodel.es, pues establecemos ese límite y bueno, aún le queda lejos a Canarias, pero de ese modo conseguimos dimensionar tanto en términos relativos como en realmente esa dimensión que tiene ese número de camas UCI disponibles, que en el caso de Canarias está más limitado y por eso le acerca más a ese límite, a pesar de que el número de fallecidos la situación sea muy tranquilizadora en el caso de Canarias. Pero ¿no crees que precisamente ante este COVID, o no creen ustedes, de que ante este COVID, ante esta pandemia, que no es algo que nos esté tocando solamente aquí en España, cuidado que esto es a nivel global, ¿no? Ante esta pandemia, España sí ha puesto de manifiesto que nuestro sistema sanitario en general, ¿no? Está colapsado. Porque al final, bueno, no sé si ustedes tienen la noticia, ¿no? Pero ya hace muchísimo tiempo, muchísimos años, en los últimos 5 años, vamos a decir, la sanidad, o sea, los sanitarios, todos los que trabajan en este mundo denunciaban por activa y por pasiva, oye, que no damos abasto, y no había COVID. Y no había COVID. Claro, ha habido una mala gestión en el aspecto, bueno, no sé si preguntarte mala gestión, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Porque también el sistema sanitario universal que tenemos aquí en España era uno de los más reconocidos también mundialmente, ¿no? Sí, pero lo han dejado en los últimos tiempos como vamos a dejarlo morir y ahora nos encontramos con esta pandemia, que precisamente lo que necesitamos son hospitales, ¿no? Pues este asunto nosotros lo hemos analizado mucho porque enseguida vimos que cuando empezaban a tirarse, permíteme la expresión, los trastos a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, y nosotros estamos viendo eso y decimos, pero esto ¿a qué? ¿A dónde nos lleva? O sea, no, pues es que lo habéis gestionado mal, otros le dicen, no, pero vosotros hicisteis recortes y claro, esto era inevitable por la degradación del sistema sanitario y nosotros pues estábamos como cualquier persona viendo eso y lo que nos comprometimos es a esclarecer este asunto también, porque para cuando uno quiere serenar el panorama y la controversia, tiene que hacerlo informando, no a nadie le serena si no le revelan otra verdad posible o a tener en cuenta, ¿no? Y es lo que hicimos. Entonces nos dimos cuenta, primero, que en términos relativos la sanidad en España está en el top 10 a nivel mundial, con recortes o sin recortes. Entonces, esto, claro, desactiva un poco ese reproche que está muy bien argumentado, que es cierto, pero hay que acompañarlo de más información. Y otra información importante es que el sistema sanitario en general se dimensiona en función de una posible pico en atención a una gripe, ¿no? O sea, en todas los sistemas sanitarios se dimensionan en un factor de 3 o de 4 veces lo que sería una gripe estándar, ¿no? Entonces, todas las comunidades autónomas están correctamente dimensionadas para atender ese nivel bueno, ese pico de atención sanitaria. Lo que ocurre es que esto que nos ha venido ha sido un tsunami que para nada, con ese dimensionamiento, éramos capaces. Pero esto es con o sin recortes. Cuando te viene un tsunami, la ola que te viene te arrasa de igual modo, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que esto no le gusta al que quiere defender una sanidad pública mejorada y que dejen de una vez por todas, que eso nosotros también lo apoyamos, apostamos por una sanidad pública, pero eso no quiere decir que el argumento para comentar el colapso del sistema sanitario, que lo hubo, y de hecho nosotros en covidmodel.es fuimos noticia en julio porque pudimos calcular con números
cuantitativos, es decir, una estimación de cuántas personas, bueno, murieron por el COVID, sí, pero sobre todo porque no se les atendió correctamente. El colapso sanitario, de hecho, veréis en hemeroteca que hay un montón de noticias en diferentes medios, que murieron más de la mitad de las personas durante la primera ola de la pandemia, es decir, de los más de 50.000 personas en España, 26.800, es decir, más de la mitad, murió por colapso sanitario. Sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se hubieran salvado estas vidas si hubiera estado dimensionada la sanidad pública 16 veces más o 6 veces más. Es que a lo mejor no es responsable dimensionar una sanidad pública de una manera ordinaria en ese factor, ¿no? Porque supone como una gestión, bueno, pues limitante, o sea, un poco exagerada, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que nos teníamos que comprometer después de la primera ola a que no volviera a haber un colapso sanitario, a gestionar correctamente, que eso es lo que está fallando, y por eso todos los políticos a nivel autonómico ahora están viendo peligrar su carrera política. En el caso de la Comunidad de Madrid está Ayuso, y claro, Ayuso no ha sido capaz, como máximo responsable político en la Comunidad Autónoma de Madrid, de parar una segunda ola que le pusiera al borde del colapso sanitario. Si podéis ver el gráfico que tenemos nosotros, lo tenemos en una zona roja donde ya nosotros venimos recomendando un confinamiento generalizado en toda la Comunidad de Madrid desde el día 25, ¿no? Entonces estamos hablando de hace una semana que ya se debió confinar de modo generalizado, y todavía están con dudas de si hacerlo parcial o así o asá. Y bueno, pues yo creo que es un momento donde todas las personas estemos a la altura, los que no tenemos responsabilidad política y estemos haciendo propuestas de carácter científico o políticas, pues tener un discurso sereno, tratar de aportar información, de no exacerbar ni la izquierda contra la derecha ni la derecha contra la izquierda. Los que tienen el poder político, que sean suficientemente generosos para, aun sabiendo que su carrera política está muy tocada y muy herida, bueno, pues admitir que se le ha ido de las manos y en favor de salvar vidas y de procurar un confinamiento más corto, porque cuanto antes confinemos, menos días hará falta para estar confinados, y eso repercute directamente a la economía, pues que es lo que esperamos de nuestros políticos, es, si se les va de las manos, que tengan la entereza de admitir eso. ¿Y cómo se admite eso? Bueno, pues confinando, que eso es un poco lo que se está evitando a capa y espada Ayuso hacer, y eso es lo que compromete. Bueno, de hecho dice que sí, que va a acatar la orden del Ministerio de Sanidad, pero al mismo tiempo dice que también va a llevar a los juzgados pues esta orden. Pero bueno, Alejandro Plans, portavoz por un partido más justo, no tenemos más tiempo, 2 cositas solo. Una, sé que están haciendo distintas videoconferencias, se mantienen activos, y creo que dentro de poco, en estos días, van a volver un poquito, o dile a los oyentes cómo podemos ver todo lo que ustedes están haciendo, a través de qué medios, a través de qué redes, etcétera. Pues hacemos una videoconferencia mensual precisamente para este análisis científico con este modelo matemático de la evolución de la pandemia, con la novedad de que el último trabajo realizado nos va a permitir empezar a calcular cuánta gente se está empezando a quedar fuera de la UCI en algunas comunidades autónomas, lo que denota una clara situación de saturación sanitaria, que era lo que acabamos de hablar, que era importantísimo evitar. Y tenemos esa videoconferencia, se pueden inscribir en covidmodel.es. covidmodel.es. Eso es. Esta tarde a las 6:30, 1 de octubre, a las 6:30 tendremos esa videoconferencia. A todas las personas que se inscriban les enviaremos 2 horas antes ese enlace para esa videoconferencia Zoom que haremos a través de Zoom. Y por último, Alejandro, ¿se puede conseguir un mundo más justo? ¿Llegaremos a conseguir ese mundo más justo?
Pues mira, cuando me hacen esa pregunta, que es muy recurrente por el nombre, ¿no? De que claro, tenemos de del partido por un mundo más justo, digo la misma respuesta desde hace 15 años. Dime. Un mundo más justo se logra, en primer lugar, en tu casa. Bien, es verdad. Con tu familia. Ahí es donde se logra un mundo más justo. En el segundo lugar, con tus amistades. En el tercero, en el trabajo. En el cuarto, si estás en una ONG, participas en una asociación o en un grupo de música, ahí también. Y en el siguiente, y es lo que pido a los oyentes, que por favor no se olviden del plano político, el compromiso político, porque mucha gente que en este partido estamos, que venimos del sector de las ONGs, de la cooperación al desarrollo, al final estamos muy satisfechos del trabajo realizado a veces durante muchos años, pero sobre todo caemos en este partido en Por un Mundo Más Justo con la convicción de que hace falta tomar decisiones estructurales para lograr los cambios necesarios, para lograr hacer eficiente esa dignidad humana que, como decimos, no tiene fronteras. Podemos trabajar por las necesidades de España, de las personas que vivimos en España, pero a futuro la única manera de tener éxito es si lo hacemos con una visión y una estrategia global. Pues Alejandro Plans, portavoz del Partido Político por un Mundo Más Justo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y seguimos en contacto, ¿vale? Bueno, ha sido un verdadero placer, Mary. Saludos. Un abrazo muy fuerte.